en el libro de Isaías 9:6. El versículo dice: porque un niño nos es nacido. Amén. Un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. La palabra hijo nos es dado indica de que el niño no es solo, alguien nos está dando. Alguien nos va a regalar a ese niño. Y a ese niño le van a poner, Isaías le está poniendo 5 nombres. Y se llamará su nombre. Primero, el primer nombre de este niño que nos es dado se llama admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El verso 7 dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dios añada bendición a su palabra. El texto inicia, mis amados hermanos y amigos, con la palabra hijo nos es dado. Quiero que entiendan, la palabra dice hijo nos es dado. Eso indica de que el niño no se está auto regalándose, sino alguien lo está dando. A este hijo nos es dado. El Padre nos está dando un hijo. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿cómo por ahí dicen no hay hijo eterno? Si aquí el Señor está diciendo hijo nos es dado. Es una profecía, hijo nos es dado. Amén. Enfatiza esta palabra hijo nos es dado de que el niño es un regalo divino otorgado por Dios el Padre al mundo para salvar a la humanidad. No solamente el texto está distinguiendo de que ese niño nos es dado es distinto al Padre. ¿Por qué? Porque el texto dice hijo nos es dado. ¿Quién nos dio? El Padre Dios. Tal como dice Juan 3:16. ¿Qué dice ahí? De tal manera amó Dios al mundo. O sea, porque de tal manera amó Dios al mundo y que ha dado a su Hijo unigénito. Mira, esa palabra unigénito viene del griego que se le llama monógenes. La palabra monógenes, que es en griego, fue traducido al español unigénito. Hijo único de su clase. Pero en el Códice Vaticano B, amén, declara que el Hijo unigénito es Theos. Dice unigénito Theos. Vemos claramente de que el niño no es el Padre. En Juan 3:16 encontramos clarísimo. De tal manera amó Dios al mundo y que ha dado a su Hijo. Hijo nos es dado y que ha dado a su Hijo. Clarísimo. ¿Quién es ese Hijo? Jesucristo. Jesús es el Hijo. No vayan a pensar que Jesús es el Padre y el Hijo es su humanidad. Esa es una ignorancia. El Hijo con Jesús es lo mismo. Hijo y Jesús es la misma persona. No hay separación. Entonces vemos claramente que en el versículo 6 hay una distinción. Hijo nos es dado. Amén. ¿Qué más dice? Vamos a ver. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. O sea, no es cualquier niño. No es un cualquier niño. Esta profecía está hablando de que ese hijo nos es dado. No es cualquier niño. No es como cualquier niño de nosotros. Es algo que tiene principado. O sea, tiene autoridad. Tiene dominio. Es alguien. Amén. Es alguien pero con autoridad. Que tiene principado. Bendito sea el Señor. Seguimos. Y le dice, y se llamará su nombre. Ahora, primero dice que ese niño nos es dado, viene en su hombro con el principado. O sea, es alguien, no es cualquier niño. Verso, ahí dice, y se llamará su nombre. Y se llamará su nombre. Entonces, al niño, al hijo nos es dado, le van a poner 5 nombres. 5 nombres. 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? 5 nombres. Aleluya. Primero es admirable. La palabra admirable viene del hebreo pele, que significa admirable. Ahora, este nombre que se le da a este hijo nos es dado, destaca la maravillosa naturaleza del niño.
admirable, pues. Es un niño muy admirable. ¿Por qué? Porque desde que nació vinieron 3 magos. No magos de esos brujos, no, sino 3 sabios. Cuando recién nació, a los 2 años, cuando ya estaba en casa, vinieron 3 grandes sabios para adorarle y darle sus presentes. Entonces era un niño algo admirable. Cualquier niño no recibe tanta admiración, porque vinieron al niño a adorar y le regalaron presentes. Amén. Oro, incienso y mirra, ¿no? No solamente en su niñez fue admirable, sino que cuando nació, los ángeles bajaron del cielo y empezaron a cantar. La gloria de Dios descendió del cielo y empezaron a ver los pastores del campo cómo este niño estaba siendo adorado por los ángeles y cantaba. Amén, los ángeles. Era un niño admirable. Ahora, después de los 2 años que vinieron, ¿no?, los 3 magos, 3 sabios. Hay que decir sabios porque magos pueden pensar que eran brujos. No, brujos no pueden haber venido. Los brujos no tienen parte ni suerte en este asunto. Poder en la sangre de Jesús. Entonces estos sabios vinieron a adorarle cuando tenía solamente 2 años, aproximadamente. Después aparece en el templo cuando tenía 8 meses de nacido, ¿no? Ahí estaban esperando algunos hombres ancianos la visitación de ese niño de parte de Dios que iba a enviar. Y ahí estaba, ¿no?, sacerdotes, y le vieron al niño y empezaron a profetizar y la gente se admiraba. A los 12 años este niño era admirable porque los rabinos judíos estaban admirados de su sabiduría y de su conocimiento, solamente cuando tenía 12 años. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, después, cuando aparece como a los 30 años, fue admirado, porque empezó a echar fuera demonios, sanar enfermos, dar alimentación a 4,000 a 5,000 personas, caminar por mar, reprendió el viento, y las olas del mar fue reprendido, y quedó en bonanza. Y todos dijeron y se admiraron. Entonces el primer nombre que se le da a este niño, que su nombre sería admirable, porque todos admirarán al Hijo que es dado de parte de Dios. El segundo nombre es consejero. ¿Por qué le van a poner consejero a este niño? Porque va a tener esa capacidad de la sabiduría, amén, para guiar y aconsejar a todos los que se acercan a él. Amén, consejero. Porque Jesús nos aconseja. Amén. Él es el consejero por excelencia. Bendito sea el Señor. Mucha gente va a los brujos, a los hechiceros para que sean aconsejados. ¿Por qué no eres aconsejado por Cristo, hermano? Sea aconsejado por la palabra de Dios. Busca el verdadero consejero que es Cristo a través de su palabra. Él es el verdadero consejero. Bendito sea el Señor. La palabra consejero es en español, ¿no? Fue traducido del hebreo yoetz, que quiere decir consejero. Y Jesucristo y ese niño venía con una capacidad de sabiduría, amén, bendito sea el Señor, de guiar y aconsejar a los seres humanos. Bendito sea Cristo, hermano. Luego tenemos el tercer nombre, Dios fuerte. Ese hijo nos es dado, va a llevar un nombre que es Dios fuerte. Eso indica de que el niño nos es dado de Isaías 9:6 no es cualquier niño, sino es divino. Es igual que el que está dando. Amén. ¿Quién es el que está dando al niño al mundo? El Padre Dios. O sea, este niño es igual que el Padre, siendo distinto en identidad, porque es hijo nos es dado. Esa es su distinción de este niño. Hijo nos es dado. Pero siendo distinto al Padre, este niño es divino, es de la misma esencia divina del que lo está donando al mundo. A este niño nos es nacido. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, tiene la capacidad de perdonar. O sea, tiene la misma ontología del Padre Dios. Cuando hablamos de ontología, estamos hablando de los atributos que el Padre Dios tiene. ¿Y cuáles son los atributos del Padre Dios? Ser omnisciente, omnipresente, omnipotente. Ese es uno de los atributos del Padre. Si ese niño nos es dado, amén, y le dicen que va a llamarse Dios fuerte,
es porque ese niño es de la misma esencia del Padre. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Los judíos se escandalizaron terriblemente. ¿Cómo tú siendo hombre te vas a igualar a Dios? Y lo quisieron matarlo en ese momento. Es que no se estaba igualando a Dios, el Padre. Era igual que el Padre. Era igual que el Padre, porque el Padre le estaba enviando, como dice el texto, Hijo nos es dado. Hijo nos es dado. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Luego tenemos el cuarto nombre que se le da a este Hijo nos es dado de Isaías 9:6. Dice Padre eterno. Muchos aquí van a empezar a decir, ese Hijo es el Padre Dios. ¿Dónde se ha visto que un nombre sea el Padre Dios? Porque el texto está diciendo y se llamará. No está diciendo de que ese niño es el Padre. Le están poniendo 5 nombres al niño, nos es dado. Esa es la diferencia. El Hijo que viene, según Isaías 9:6, es un Hijo nos es dado. ¿Quién nos dio? ¿Se dio a sí mismo? No. Porque la palabra Hijo nos es dado no indica que Dios se dio a sí mismo. Se dio a sí mismo, no. Alguien lo está donando al Hijo para la humanidad, como un regalo de alguien. Y ese es Padre Dios del Antiguo Testamento. Ahora, dice que se va a llamar Padre Eterno, que viene del hebreo Aviat, Padre Eterno. Este nombre, en el contexto del texto que estamos leyendo, de la profecía, se refiere a la eternidad y a la divinidad de este niño nos es dado. Amén. Desde el punto de vista del Nuevo Testamento, este título es aplicado a Jesucristo, quien es considerado el Padre Eterno en el sentido de que es el mismo Dios que el Padre. Hebreos capítulo 1, versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, el Padre no nos habló en sí mismo en modo Hijo, sino que el Padre nos envió a alguien que es el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Este Hijo nos es dado, este Hijo que habló, que nos está hablando por el Hijo a través de Hebreos, tiene estas cualidades del Padre. Verso 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, si Jesús es creado, el Padre no tenía resplandor entonces, hasta que el Hijo fue creado. Por ahí hay doctrinas que dicen el Hijo es creación. Amén. Entonces el Padre Dios no tenía resplandor hasta que el Hijo fue creado. Es una ignorancia, ¿no? Luego dice, mira, qué tremendo. Y la imagen misma de su sustancia. Esta palabra implica explícitamente de que ese Hijo por el cual nos habló el Padre es igualito al Padre en ontología, porque es una impresión exacta de ese Dios Padre invisible, su Hijo monógenes. Monógenes significa hijo unigénito, único, hijo único de su clase. Amén. Entonces, ese Hijo es la imagen misma de su sustancia. En otras palabras, es la impresión exacta del Padre. Así exacta del Padre. Por eso que mucha gente se confunde. Por ahí hay gente que dice, no, Jesús es el Padre, hermanos. Hermanos, Jesús es el Padre. Otro dice, no, hermano, Jesús es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vemos claramente que el Hijo, siendo distinto, es de la misma ontología del Padre. Tiene la misma, amén, sustancia del Padre. Siendo distinto, siendo imagen, el Hijo es igual en toda su ontología del Padre. Por eso que habla como Padre, pero no es el Padre. Amén. Bendito sea su nombre. Se le llama Padre Eterno. Entonces vemos claramente que el Hijo, que viene según Isaías 9:6, es una profecía de que ese niño es igual al Padre Dios siendo distinto. ¿Por qué? Porque dice, Hijo nos es dado. Hijo nos es dado. Si Jesús es solo, ¿cómo es que fue dado? ¿Quién lo dio? No, es que su humanidad, hermano, y a su humanidad lo dio su divinidad. ¿Qué es eso, hermano? Eso es una inferencia, una deducción, una obra del diablo. ¿Cómo vas a decir eso? Porque eso es lo que me vienen a decir. Hermano, hermanito,
Jesús humano oraba a su Jesús divino. ¿Cómo es eso, hermano? O sea, el divino es alguien, porque aquel que ora tiene que orar a alguien, no a un algo. Entonces, si la divinidad es el Jesús Padre, que recibe oración de Jesús humano, ya lo dividieron en dos. Eso se llama, amén, nestorianismo. Nestorianismo es una doctrina que surgió en el siglo IV por el sacerdote Nestorio. Entonces hay muchos amigos de la unicidad dicen que Jesús humano oraba a su Jesús divino. Están declarando la doctrina del sacerdote católico Nestorio. Por otro lado, van a decir, no, Jesús es el mismo Padre porque dice Padre eterno. Ah, ya, entonces ¿quién es ese? ¿Hay dos padres? No, Señor, es un nombre. Está dando un nombre a ese niño de Isaías 9:6. No es que sea padre en sentido de identidad. Es un nombre, porque es divino, porque es eterno. Ese niño nos es dado, es eterno. Amén. ¿Por qué va a ser Padre eterno? Porque también es eterno, es divino y va a reconstruir todo lo que el diablo ha destruido. Cielos nuevos y tierra nueva. Bendito sea el Señor. Estamos analizando este versículo paso por paso. Isaías 9:6. Para que usted no diga que el niño es el Padre, pues. Porque por ahí te van a decir, te van a citar. Personas que no tienen doctrina te van a citar, Jesús es el Padre. Porque dice Padre eterno. Pero no saben que ese Padre eterno es un nombre. Un nombre no identifica una identidad. Un nombre es algo que lleva un alguien. Y ese nombre no puede ser el Padre en identidad. Así de claro. O sea, un nombre. Amén. Un nombre. No dice literalmente que Jesús sea, que ese niño sea el Padre. No. Le dice, y se llamará. Anótalo, y se llamará. ¿Y cómo se va a llamar ese niño nos es dado? Padre eterno. ¿Por qué? Porque se refiere a la eternidad y la divinidad del niño. Ese niño viene de alguien eterno. Por tanto, el niño nos es dado, es eterno. Por tanto, el niño es eterno, hijo eterno. Amén. Por ahí dicen, ¿dónde dice la Biblia hijo eterno? Acá pues, hermano, acá. Ese hijo nos es dado, es eterno. Amén. Es eterno, tiene la misma ontología del Padre. ¿Cómo lo ve? Entonces, no me vayan a venir a pedir en qué parte de la Biblia dice hijo eterno. Señor, te reprenda. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el cuarto nombre del Hijo nos es dado de Isaías 9:6 es Padre de la eternidad. Que habla, que se refiere a la eternidad y a la divinidad de este niño nos es dado. Amén. Ahora, en el Nuevo Testamento Jesús se igualó al Padre. Ya lo cité en Juan 10:30. Juan 10:30 dice, yo y el Padre, uno somos. Uno, unidad perfecta. Somos esencia, naturaleza. Somos uno en esencia. Bendito sea el Señor. Luego en Hebreos capítulo 1, versos 2 y 3, ya hemos visto. Vemos que el Hijo, con quien nos habló el Padre Dios, según el versículo 2 de Hebreos 1, ese Hijo, pues es de la misma imagen y sustancia del Padre. Tiene la misma ontología. O sea, cuando hablo de ontología, estoy declarando de que ese Hijo nos es dado, tiene todos los atributos del Padre. ¿Cuáles son los atributos del Padre Dios? Omnisciente, omnipotente, omnipresente, el Todopoderoso. El Hijo es todopoderoso. El Padre lleva el mismo atributo de ser el Todopoderoso. ¿Cómo lo ve? El Hijo nos es dado, tiene todos esos atributos que tiene el Padre. Por eso es que es divino. Y se le llamarán Dios fuerte, pero también lo llamarán Padre de la eternidad. Porque ese Hijo nos es dado, es eterno. Ahora, por último, Juan el apóstol, el último que murió, ¿no? Juan escribió 3 epístolas. En su primera epístola de 1 Juan, capítulo 5:1, declara. ¿Qué cosa declara? Vamos a la Biblia. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró. ¿Quién es el que engendró? Amén. El Padre Dios. No vayan a decir el Espíritu Santo.
en el libro de Salmos, capítulo 2, ahí vemos David hablando, yo te engendré hoy. ¿Quién está hablando ahí? El Padre. El Espíritu Santo lo cubre a María para hacer la obra milagrosa de ser invisible el Hijo para que vuelva visible. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Lo cubrió a María y lo depositó de ser invisible a lo visible. Lo introdujo al mundo, al Hijo invisible, amén, al Hijo que era eterno, lo introdujo al mundo para que sea visible. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Pero David dice, yo te engendré hoy. Así dice. Entonces, ¿quién lo engendró? El Padre. Bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, el que ama al que engendró, en este caso, el que engendró es el Padre, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, acá hay dos palabras, engendró y el engendrado. O sea, el que engendra y el engendrado. Amén. Por eso que en el versículo 20 declara explícitamente, sin miedo, sin remordimiento, Juan el apóstol, al engendrado que es divino. Verso 20. Pero sabemos que el Hijo, escúchalo bien, que el Hijo de Dios, entonces el Hijo no era pues el Padre, es del Padre, pero siendo el Hijo del Padre, amén, es Dios. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Sabemos claramente que Jesús es la vida eterna, Él es la vida. 1 Juan capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos, tocante al verbo de vida, ahí está. ¿Quién es el verbo? Jesucristo. Porque verbo es un nombre que le da también Juan, ¿a quién? A Jesús. Y Jesús más adelante en el libro de Apocalipsis va a tener un nuevo nombre. Bendito sea el Señor. Entonces, si palparon, dice al verbo de vida, porque la vida fue manifestada. ¿Quién era esa vida? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién era el Señor Jesucristo en la eternidad? El Hijo nos es dado. El Hijo nos es dado. Él era la vida, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y se nos mostró. ¿Cómo se mostró? Bajo el poder del Espíritu Santo, que cubrió a María. Amén. Y hizo posible que el Hijo del mundo invisible fuese introducido al mundo visible, bajo la regla del nacimiento biológico de los niños. Así nació este Hijo, nos es dado, ese Hijo eterno. Amén. Así fue introducido, según Hebreos, al mundo visible. Y se hizo visible. Y este Hijo nos es dado, ahora visible, va a tener doble naturaleza en un solo ser. A esto la gente lo van a dividir. Jesús humano y su Jesús divino. Eso se llama nestorianismo. Otros van a decir, es que el Padre se hizo carne en modo hijo, de que el Hijo solamente fue estuche del Padre. Amén. Ahí está el señor Mendizábal. Espero que me esté escuchando. Él dice que el Hijo es como un estuche de la guitarra y la guitarra es el Padre. En otras palabras, el Padre estaba metido dentro del Hijo estuche. Esa es una herejía, una apostasía. Ese Hijo monógenes se hizo visible y estando en ese solo ser, tenía doble naturaleza, humana y divina. De la esencia divina, por la parte de lo invisible, y por la parte humana que viene de María. Amén. Pero un solo ser, no dividido, no separado. Ese se llama doctrina cristológico. Amén. Otros lo llaman la unión hipostática de un solo ser que tiene doble naturaleza en un solo ser. Entonces, en estas doctrinas muchos van a tropezar, como el modalismo, el sabelianismo que ha resucitado últimamente, lo vemos ahí, que va a decir, no, es que Dios es un solo ser que usa modos y crea Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son como marionetas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de un solo ser. Eso se llama modalismo. Y el modalismo fue condenado por la iglesia primitiva. Y seguiremos condenando esa herejía porque no es bíblico. Amén. A eso se les llama patripacianos. ¿Patripacianos qué es? Doctrina del sacerdote Eustaquio. Eustaquio era un sacerdote católico romano en el siglo IV,
para contradecir a su homólogo sacerdote Nestorio, crea su doctrina para decir que Jesús era el Padre. Amén. Que Jesús murió como Padre en la cruz. El Padre muere en la cruz, patripasianos. Entonces esto son confusiones cuando no tenemos la doctrina ortodoxa como tal. Amén. Hoy tenemos la famosa unicidad, la famosa doctrina de Jesús solo, la famosa doctrina de los del nombre. Han caído en estas herejías. Antes eran pues predicadores del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eran trinitarios y ahora cuando recibieron esta enseñanza o estas confusiones se confundieron y el espíritu del error lo confundió. Entonces, ¿qué pasa? Ahora dicen, no, Jesús es solo. A pesar que Jesús dice que no es solo. Juan 8:16, ahí dice Jesús, yo no soy solo. Pero estas personas van a decir, no, Jesús es solo. Y a nosotros los trinitarios nos van a condenar diciendo, ustedes son de la Iglesia Católica Romana. Siendo católico romano, porque ellos creen que el bautismo en agua salva de perdón de pecado, igualito que la Iglesia Católica Romana. Pero ¿cuál es la gracia de que nos acusen a nosotros, a los trinitarios, de que somos de la Iglesia Católica Romana? Amén. Esa es una falta de educación histórico de la Iglesia, historia de la Iglesia cristiana y tantas cosas, ¿no? Entonces, amados amigos, Isaías 9:6 es una profecía de un hijo nos es dado, pero tiene la misma ontología del Padre. Esa profecía se cumplió hace 2000 años desde el punto de vista cristiano. Amén. Pero otros dicen que no se cumplió y están esperando. Y la religión hebraísmo. La religión hebraísmo es una religión monoteísta que no quieren creer en el cristianismo. Amén. Y no quieren creer en Jesucristo porque ellos dicen que Jesucristo es un falso Mesías, es un engañador, un impostor. Y por tanto ellos esperan a ese niño, porque ese niño es una profecía de un Mesías, que tiene la misma ontología del Padre, pero no es el Padre, porque los hebraísmos, los judíos actuales, ellos no dicen estamos esperando al Padre. Ellos están esperando a su Mesías, al Hijo de Dios. Y nunca van a decir, no, nosotros estamos esperando al Padre en modo hijo. No, jamás. Eso de Jesús Padre está dentro del cristianismo desviado, salido de la ortodoxia. Amén. Los judíos actuales, los hebreos, o sea, los israelitas actuales allá. Estoy hablando del pueblo hebreo actual que existe allá en Israel. Y su primer ministro es, ¿no? Netanyahu, ¿no? Él, de esa nación. Esa nación no quiere aceptar a Jesucristo. Porque ellos dicen, no, Jesucristo fue un impostor. Es un falso Mesías. Ellos están esperando y siguen esperando esta profecía. Pero no se dan cuenta que esta profecía ya se cumplió hace 2000 años atrás. Amén. Así hay mucha gente hoy también. Así hay mucha gente que dentro del cristianismo están cayendo en herejías. Amados amigos, el cristianismo cree que Isaías 9:6 ya se cumplió. Y que ese hijo nos es dado, ya resucitó, ya murió en la cruz del Calvario, ya pagó todos los pecados del hombre. El hombre se pierde porque quiere y por ende debe asegurar su salvación. Que si confesares, dice Pablo, que si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces hay que creer que Jesucristo no está muerto, sino que el Padre Dios lo resucitó. Tienes que confesar de que Jesús está vivo y que ha resucitado su Padre. Amén. Y si tú crees y confiesas, dice, serás salvo. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Pero también debes creer, como dice Romanos 5:10 o 5:9, que la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario puede limpiar todos tus pecados y cambiarte la vida. Amén. ¿Estás cansado de esta vida que tú llevas? ¿Estás cansada, cansado? Jesucristo te puede dar una vida nueva. Ese niño nos es dado, tiene la capacidad de perdonar pecados. Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita pecados del mundo.